Hay figuras en la historia que, la verdad, viven más en la leyenda que en la realidad. Y pocas, poquísimas con la intensidad de Juana de Castilla. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar el misterio de esta reina, una que quedó atrapada entre el poder, la tragedia y, ¿por qué no?, la conspiración. Su apodo la precede. Es un nombre que ha retumbado por más de 5 siglos y que ha terminado por eclipsar casi todo lo demás sobre ella. Juana la Loca. Pero a ver, ese nombre, tan potente como es, nos cuenta solo una versión de la historia. Esta es la imagen que casi todos tenemos en la cabeza, ¿no? La que fue inmortalizada por pintores del siglo XIX, como Francisco Pradilla. La vemos ahí totalmente consumida por el dolor, por los celos, una figura súper trágica y apasionada. Y esta imagen, pues con el tiempo se convirtió prácticamente en la verdad absoluta para todo el mundo. Pero, ¿y si esa imagen no nos cuenta toda la historia? Vamos a cuestionarla. ¿Fue su locura una condición real? ¿O más bien fue una etiqueta? Una etiqueta muy, pero muy conveniente para las ambiciones de los hombres que la rodeaban. Ok, para entender a Juana, primero hay que entender algo clave. Nunca jamás se esperó que ella reinara. Era la tercera hija de los reyes católicos, de Isabel y Fernando. O sea, su educación estaba centrada en ser obediente, no en aprender a gobernar. Pero el destino, como suele pasar, tenía otros planes, y aquí intervino de una forma brutal. En un lapso de solo 3 años, como lo vemos aquí, una serie de muertes totalmente inesperadas en la familia la catapultaron de ser una infanta más a ser la heredera de las inmensas coronas de Castilla y Aragón. Imagínense la presión, o sea, de un día para otro, el futuro de un imperio que apenas estaba naciendo cayó sobre sus hombros. Pasó de ser una simple pieza en el ajedrez diplomático a ser el tablero mismo. Y justo cuando asciende es cuando empieza el verdadero drama. Después de que muere su madre, la reina Isabel, allá por 1504, Juana se encuentra de repente en medio de un campo de batalla político. Y aquí está la clave de su tragedia. Piénsenlo, Juana era la reina legítima, pero los dos hombres más importantes de su vida, su padre y su esposo, se agarraron a pelear por el control de su reino. Y su principal arma en esta lucha, el estado mental de Juana. Es una táctica que, híjole, la historia ha visto repetirse 1000 veces, cuestionar la estabilidad de una mujer para arrebatarle el poder. Y entonces, otro giro trágico. Su esposo, Felipe, muere de repente. Este es el evento que va a desatar los actos que ahora sí, para siempre, van a cimentar su leyenda de locura. Este evento fue lo que dio origen a la leyenda. Su negativa a enterrar a Felipe y ese macabro cortejo nocturno que organizó, bueno, para la gente de la época, fueron la prueba irrefutable de su desequilibrio. Pero a ver, ¿fue un acto de locura o fue un intento desesperado por proteger el cuerpo de su esposo y con eso su propia legitimidad como reina? Después de ese famosísimo viaje con el féretro, su padre, Fernando el Católico, toma una decisión que va a definir el resto de la vida de Juana: su encarcelamiento. Tordesillas. Este nombre se va a convertir en sinónimo de su prisión. A partir de 1509, por orden directa de su padre, Juana es encerrada en el Palacio Castillo de esta localidad, completamente alejada del poder y del mundo. 46. Dejemos que ese número se asimile un momento. 46 años. Ese fue el tiempo que Juana permaneció prisionera. Primero por su padre y a la muerte de este por su propio hijo. Es una vida entera. Esta cita es escalofriante. Nos muestra con una claridad brutal que su encierro era una estrategia calculada. Sus quejas, pues simplemente eran ignoradas. Y su aislamiento era esencial para que primero su padre y luego su hijo pudieran gobernar sin que nadie les estorbara. Pero en 1520 algo totalmente inesperado sucedió. Las ciudades de Castilla se rebelaron contra su hijo, Carlos V, a quien veían como un rey extranjero. ¿Y a quién acudieron para legitimar su causa? Pues a la única persona que podía hacerlo, a su reina prisionera, Juana. Fíjense, cuando los líderes comuneros hablaron con ella, su respuesta no fue la de una mujer incapacitada. Al contrario, les dio su apoyo verbal, legitimando su causa con palabras de una reina que sonaba muy consciente de su autoridad. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de que los apoyó de palabra, Juana se negó una y otra vez a firmar cualquier documento en contra de su hijo. ¿Era una madre protegiendo a su heredero o una estratega política muy astuta que sabía que una guerra civil destruiría el reino? Este acto de resistencia pasiva es quizá la prueba más clara de su lucidez. Y bueno, todo esto nos lleva al debate actual entre los historiadores. ¿Qué fue realmente lo que pasó con Juana? Porque la narrativa tradicional, la de la loca,
hoy está siendo seriamente desafiada. A ver, el debate se puede resumir así. Por un lado están los argumentos a favor de su locura, los informes de la época sobre sus celos, su comportamiento errático, pero del otro lado de la balanza, las pruebas de una conspiración son, la verdad, muy fuertes. Su encierro era políticamente súper conveniente. Documentos clave sobre su estado desaparecieron misteriosamente y, lo más importante, nunca fue declarada legalmente incapaz. Y este detalle, encontrado en los archivos, es brutal. Revela hasta qué punto se ejerció control y coerción sobre ella. Su supuesta indiferencia religiosa fue usada como otra excusa más para someterla. Esto, más que preocuparse por su alma, huele a control político. Al final, la visión moderna de la historia se inclina hacia una conclusión bastante inquietante, que el apodo de La Loca fue probablemente una de las campañas de desprestigio más exitosas de la historia. Una narrativa construida para justificar una usurpación de poder en toda regla. Y así terminamos, con la misma pregunta con la que empezamos, pero yo creo que ahora con una perspectiva mucho más compleja. La historia de Juana nos obliga a cuestionar esas narrativas que damos por sentadas y a preguntarnos cuántas verdades históricas son, en realidad, historias escritas por los que ganaron. La respuesta quizás sigue por ahí, en algún lugar entre las sombras.